Trastorno de personalidad, esquizofrenia, del DSM-1 al DSM-2. Dentro de este capítulo de trastornos, quizás el cambio más relevante sea la introducción del término esquizofrenia, frente a la reacción esquizofrénica del DSM-1. El cambio de nombre, no obstante, no modificó la naturaleza del trastorno, ni frenó la continuidad del debate sobre su naturaleza y sus causas. La esquizofrenia del DSM-2 es definida como una categoría amplia que incluye un grupo de trastornos que cursan con alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales, y donde el estado mental es atribuido primariamente a una alteración de pensamiento, distinguiéndola así de trastornos afectivos mayores. A causa de base estaría la alteración emocional. Se producen cambios en alguno de los subtipos de esquizofrenia, como es la subdivisión de la reacción esquizofrénica, tipo indiferenciado crónico del DSM-1, tipo indiferenciado crónico y esquizofrenia, tipo latente en el DSM-2. Se destaca además que en estas primeras versiones se contempla la categoría esquizofrenia, tipo infantil, aunque se especifica su uso exclusivo en los Estados Unidos y su correspondencia en la CIE de la categoría esquizofrenia. Del DSM-2 al DSM-3, de nuevo vuelve a cambiar un término relevante, la categoría denominada reacción esquizofrénica en el DSM-1, y que pasaba a llamarse esquizofrenia en la segunda versión. Ahora, en esta versión, se denomina trastornos esquizofrénicos. Los criterios del DSM-3 para los trastornos de espectro esquizofrénico siguen la línea fenomenológica, destacando el papel de las alucinaciones, los delirios y las alteraciones de pensamiento, y restando protagonismo a los síntomas negativos para el diagnóstico, a excepción del aplanamiento afectivo. El concepto de esquizofrenia en el DSM-3 exige la presencia de síntomas psicóticos en algún momento de la enfermedad, y se redefinen los tipos de esquizofrenia, como sigue. Inciso A. En el DSM-2, dos de los tipos de esquizofrenia eran definidos por su curso y los restantes por su sintomatología. En la nueva versión se utiliza un cuarto dígito en el código diagnóstico para definir la sintomatología del episodio actual y el quinto para codificar el curso, estableciendo 5 especificaciones de curso posibles: subcrónico, crónico, subcrónico con exacerbación aguda, crónico con exacerbación aguda o en remisión. Inciso B. Se cuestiona la validez de las categorías de esquizofrenia, tipo simple y tipo latente del DSM-2, y se considera que el término más apropiado para la presentación clínica podría ser el trastorno esquizotípico de la personalidad. Inciso C. Se considera que el diagnóstico de esquizofrenia, tipo edefrénico, de la versión anterior tendría su equivalente en la nueva versión en el de esquizofrenia, tipo desorganizado, pues el término edefrénico era utilizado generalmente para conductas regresivas, y aunque su significado, más allá de estar centrado sobre los aspectos desorganizados de la conducta. Inciso D. Debido a las modificaciones antes mencionadas sobre la esquizofrenia y los trastornos afectivos, que considera que algunos casos diagnosticados como esquizofrenia tipo catatónico desde el DSM-2 podrían diagnosticarse como trastorno afectivo del DSM-3. Del DSM-3R al DSM-4. El DSM-4 aumenta la duración requerida de los síntomas de la fase activa desde la primera semana hasta el primer mes, a fin de reducir los falsos positivos e incrementar la compatibilidad con los criterios diagnósticos de la investigación de la CIE-10. Se simplifica además la presentación de los síntomas del criterio A, incluyendo ahora en este criterio principal nuevos síntomas negativos, que llegarían a ser la alogia y la abulia. Además de simplificar la definición de las fases prodrómica y residual, y se adaptan de la CIE-10 las nuevas especificaciones del curso de la enfermedad. DSM-5.
La versión final, bien del DSM-5, no presentó cambios en cuanto al número de diagnósticos. Criterios actuales que se consideran en el DSM-5. El patrón dominante del desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en contextos interpersonales que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos y se manifiesta por 4 o más de los hechos siguientes. 1. No desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. 2. Casi siempre elige actividades solitarias. 3. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. 4. Disfruta con pocas o con ninguna actividad. 5. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares del primer grado. 6. Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás. 7. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana.